Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta previa que estamos haciendo del cuarto Festival Internacional de Teatro Independiente de Tilcara, donde aprovechamos para conversar un poco con los protagonistas. En este caso es el turno de Marina Rosenweich, ahora me va a ayudar a decir su apellido correctamente, que va a estar el sábado 24 de octubre a las 18 horas presentando un conversatorio en el que va a hablar de teatro y género desde el noroeste argentino. Ahí se acaba de conectar, así que voy a agregar a Marina, así ya podemos empezar a conversar con ella. Vamos a esperar que se conecte, a ver si nos escucha bien y nos ve bien, una vez que estemos juntas. Hola Marina, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? está? ¿Cómo Bien, muy va? bien. Bien, Por ¿vos? fin pudimos, que Lo anoche no se logramos, pudo. lo logramos. ¿Todo bien vos? Bien, bien, acá. Qué Intentando que no bueno. se cuelen los ruidos de la ciudad que está terrible. Bueno, aprovecho justo, me diste el pie perfecto para preguntarte de dónde nos estás hablando y de dónde Estoy sos. en, estoy en el centro de San Miguel de Tucumán, que está bastante movido a pesar de de la pandemia. Y estoy acá en un noveno piso, pero entran todos los ruidos como si fuera... Ahora se está tranquilizando un poco, parece. Qué bueno. Y quería saber un poco, que nos empieces contando un poco sobre tu trayectoria, sobre qué viniste haciendo en estos años para llegar a este conversatorio que vamos a compartir. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? De alguna manera creo que la invitación, digamos, a compartir con los compañeros y las compañeras del Festival Internacional de Tilcara tiene que ver con algunas conexiones, algunas actividades que hemos ido compartiendo, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, con Jujuy. He participado allí en varias oportunidades en algunos seminarios, eh, en algunos encuentros regionales también que hemos estado compartiendo. Bueno, en varias actividades que de alguna manera, sobre todo la representación provincial de Jujuy ha querido, digamos, incentivar, motivar a que distintas personas del teatro de la región se encuentre, intercambie y demás. Contaba recién que el nombre del conversatorio que vamos a tener el sábado es Teatro y Género desde el noroeste argentino. Y me gustaría preguntarte por qué esta aclaración, desde dónde, qué particularidades crees que tiene esta unión en esa zona de la Argentina. Mira, podría hablar desde varios lugares, desde varios puntos de vista. En principio, mm, no es, digamos, a mí personalmente la cuestión me interesa muchísimo, eh, por cierto perfil o cierta perspectiva política que hace mucho tiempo que yo intento brindarle y darle y pensar el teatro, digamos, desde ese lugar. Y por otro lado también creo que, bueno, estamos atravesados por la época que nos ha tocado, somos de alguna manera hijas del Ni Una Menos, estamos interpeladas por todas esas luchas, y también interpeladas por un contexto que hemos tenido terrible del gobierno neoliberal que también ha profundizado todas las violencias, ¿no? Y entre esas la de género, y sumado a eso, bueno, un contexto ahora de pandemia que también, y gobiernos provinciales, hay que decir, bastante sexistas. Y bueno, el teatro nunca queda exenta de las coyunturas sociales, políticas, históricas que le toca, ¿no? Y en ese sentido es casi como una bandera que yo siento nada, que he tomado, para, no solo para producir desde esa perspectiva, sino también para seguir pensando y proponiendo algunas respuestas en la medida de lo posible en relación a las problemáticas de género en el teatro particularmente, ¿no? Que son muchas, que son complejas, que algo de eso por ahí en el conversatorio voy a intentar proponer, tirar. Muchas son preguntas, no tengo las respuestas necesariamente, pero sí también creo que las prácticas teatrales,
algunas teatralidades emergentes o fronterizas o en los márgenes que han ido sucediendo en estos años también han ido dando algunas de esas respuestas y bueno, o cuestionando, digamos, lo instituido, ¿no? Claro. Y quería preguntarte si para los trabajadores del arte, en este caso, bueno, del teatro en el área independiente, ¿crees que hay suficiente o hay espacios de formación en esta área al alcance o es más difícil? Quizás uno de los movimientos como más visibilizados es el de actrices argentinas, acá por lo menos en Capital Federal, por lo que uno quizás pensaría que vienen haciendo un trabajo desde hace bastante tiempo en el área teatral con esto, pero me gustaría saber si desde tu lugar crees que es fácil y que hay oferta o que están a la mano acceder a este tipo de pensamientos, de capacitaciones, de preguntas. Bueno, creo que está habiendo un montón de espacios para aprender herramientas, para conocer reflexiones teóricas y demás sobre los feminismos y sobre las problemáticas de género en general. Por ahí mucho menos vinculadas al área, al ámbito, al campo del teatro específicamente. Y menos si pensamos, digamos, en feminismos que tengan que ver con problemáticas más cercanas a nuestros territorios, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer ahí. Me parece que todo lo que un poco se viene haciendo, bueno, está habiendo encuentros de mujeres y de disidencias del teatro, están estas organizaciones o estas colectivas como las de actrices argentinas que ha tenido su repercusión y también se han armado colectivas en las provincias. Algunas han tenido, digamos, más trabajo en el tiempo, otras sobre todo han hecho acciones en la coyuntura del contexto del pedido por el aborto legal en 2018, pero bueno, de alguna manera está habiendo un montón de alianzas, un montón de espacios donde pensar. Sí creo todavía que por ahí en términos de reflexión teórica o de reflexión más conceptual, más profunda sobre lo que el teatro significa, cómo repensar las prácticas, no solo las formas o los contenidos, sino las prácticas, ¿no? En términos más de interrelación entre los sujetos, las sujetas, entre relación entre el actor y el espectador, una cantidad de cosas que se pueden pensar, que debemos pensar para que realmente y de manera más profunda algunas de esas necesidades urgentes que tenemos de modificar las estructuras que padecemos de múltiples maneras y sobre todo en nuestros territorios y para mí es importante reafirmarlo una y otra vez. No digo que Buenos Aires o el resto del país es menos machista, menos sexista, menos violento, para nada, porque hay femicidios en todos lados, hay padecimiento de violencia de género en todos lados, pero de alguna manera el norte es tan católico, es tan conservador y tiene formas de hacer políticas tremendamente patriarcales, dirigidas por varones, además en la mayoría de los casos. Basta ver quiénes están en los lugares, digamos, de toma de decisiones, tanto en los espacios culturales como en los espacios políticos en general. Ojo, esto no significa, por supuesto, que haya una mujer que no se lleve a cabo también una política patriarcal, ¿no? O sea, necesitamos, claro. Por eso es tan importante el cupo, o sea, necesitamos mujeres y también disidencias en todos estos espacios, pero también necesitamos cupo feminista para poder empezar a transformar algunas cosas de fondo. Bueno, algunas de esas cosas, por suerte, me he encontrado con compañeras, compañeros en estos últimos 4 o 5 años, aquí en la región, de los cuales algunas de estas cosas las estamos pensando, estamos trabajando, aunque sea en la micropolítica posible de un grupo, de una obra, de un espacio, ¿no? De una pequeña, no sé, grieta política que nos permiten y que nos dejan por ahí, entonces para poder meternos y hacer alguna acción que mueva, ¿no? O sea, no es casual que muchas de nosotras, igual que las actrices argentinas desde Cava, estamos enseñando, haciendo teatro, actuando, militando en la calle, o sea, haciendo todo lo que se pueda, ¿no? Es muy interesante cómo la militancia
la producción teórica, en el caso, porque yo además soy docente en la Universidad Nacional de Tucumán, en la carrera de teatro, donde enseño historia del teatro. Bueno, nada, es otra historia la que enseñaba hace 10 años atrás, lo que me apareció, digamos, en estos últimos años. No puedo volver a enseñar lo mismo cuando uno ya está tan atravesada por preguntas feministas, y los libros de historia, fíjate, no aparece la sujeta mujer, o sea, no, además de que en muchos de los casos, en muchos momentos históricos, la mujer no podía ni actuar, ni ser partícipe, digamos, de las prácticas teatrales, pero aunque fuese en parte, que bueno, nada, eso nos pasa en todos los libros de historia de la disciplina que agarremos, las mujeres están ausentes. Bueno, basta de esa historia, lo que nos decimos una y otra vez. A mí me gustaría como romper esos libros, ¿viste? Y decir, bueno, basta, hagamos de cuenta de que esto, volvamos a empezar. No existe, ¿Cómo escribimos claro. una historia feminista? ¿Cómo escribimos una nueva página de nuestras prácticas teatrales a partir de esta perspectiva? O sea, es un compromiso político. Es una pregunta conceptual que me la hago todos los días. Como digo, no tengo la respuesta por lo general. Tampoco las respuestas son individuales, ¿no? Las respuestas realmente tienen que ser colectivas. Y hay algo que hemos aprendido un montón en estos años, es eso, es que lo vamos aprendiendo en la acción, en la práctica y con las compañeras, ¿no? Bueno, a veces nos sale, a veces no nos sale, a veces nos peleamos, viste que están todas divididas, son un montón de grupos y colectivas y no sé qué, pero bueno, nada, ahí estamos, digo, supongo que algo de eso ya te es familiar capaz, pero bueno, en esa estamos. Es buenísimo cuando Juan un poco me llama desde Tilcara y me dice, uy, tenemos que poner un espacio que hable de teatro y género. Al principio por ahí no lo habíamos pensado, yo digo, por supuesto, o sea, eso tiene que ser una obligación ético-política, en todos los festivales, en todos los encuentros, tiene que estar eso como una responsabilidad, ¿no? Claro. Bueno, nada, puedo seguir hablando, pero no sé si iba no, por acá, igual sí. Ya me engancho, sí, seguro. me... No, y quizás también que me cuentes un poco cuáles crees vos desde tu experiencia que son las principales dificultades, más allá de lo político, me refiero más quizás al quehacer artístico, ¿no? Cuando uno dice, bueno, voy a investigar, voy a montar una obra, voy a trabajar sobre determinado texto, en ese trabajo más artístico, ¿cuáles son las dificultades que crees vos que aparecen más quizás en ese territorio a la hora de intentar pensar esa apuesta desde un lugar de género, que esté atravesada o que no lo deje fuera, ¿no? Que pueda desinventarse y crear desde un lugar que lo contenga también esto, ¿no? Me parece que, bueno, no sé, habría como varias respuestas quizá. Una, que hay un montón de mitologías instaladas como verdades sobre el hacer, sobre la práctica, sobre la enseñanza de la práctica teatral, sobre las maneras de llevar a cabo o de producir obras y demás. Y es lo primero que tenemos que pensar, me parece, ¿no? Como empezar a desmitificar, desnaturalizar prácticas que hemos empezado a reconocer. Uy, me están llamando. Empezado a reconocer que son violentas y que las teníamos súper naturalizadas. ¿Cuánta cantidad de denuncias a maestros, varones por lo general, han aparecido en estos años? Cuando quizás hace 5 o 10 años nos parecía que, bueno, si era terrible, salíamos llorando de alguna clase, pero bueno, era parte, viste, del sufrimiento, era parte incluso del sometimiento de género para poder aprender a ser buena actriz, por ejemplo, ¿no? Bueno, y entre eso, nada, hay una lista que podríamos hacerla, digamos, como estar toda una tarde de una cantidad de mitos desde mi punto de vista, o sea, relatos construidos y naturalizados para sostener prácticas que de una manera u otra indefectiblemente terminan siendo súper violentas porque es lo que hemos aprendido a hacer. Y en ese sentido también lógicas mercantilistas impuestas por el mercado capitalista del teatro para poder ingresar, ser parte de él. Lo que pasa es que si hay algo que está bueno de alguna manera de vivir lejos de los centros de producción cultural, teatral, artístico,
es que nosotros somos unos supervivientes de eso. Hay un punto donde eso nos es tan lejano, entonces si no nos interesa pertenecer en ese sentido, tenemos muchísima libertad para hacer un montón de otras cosas y llevar a cabo un montón de otras prácticas y sin querer queriendo estar oponiéndonos a eso, ¿no? Claro. Digamos, el patriarcado va de la mano, ¿no? Esto como el ABC va de la mano con el capitalismo, ¿no? El capitalismo ha inventado unas maneras y el arte en general, o el teatro en particular, para poder entrar en esas lógicas de producción y de consumo, que al patriarcado le ha venido bárbaro, digamos, no ha hecho otra cosa que sostener y eso, para poder existir en todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, por eso decía, yo siento que estar acá, tan lejos de eso, de alguna manera en algún momento de mi formación me gané un par de becas, me fui a Europa, estuve en Alemania, en España, estudié, miré, y estuvo bueno también irme y volver, mirar, volver y volver a mirarnos para decir, no, esos los espejitos de colores no me convocan, ¿no? No encuentro ahí respuestas ni feministas, digo, de un feminismo como yo lo entiendo, comunitario, descolonizador, de todas esas formas de hacer de las cuales no me siento parte. Siempre he sido como una renegada, además, bueno, esa es mi historia personal, como una renegada de, no sé, de toda esa, del entrenamiento técnico, una renegada de, bueno, el director, hay que, ¿no? Siempre trabajando fuera de esos formatos, no creo en esos roles, me enoja que todavía de alguna manera los sigamos sosteniendo como si no habría otra manera de hacer teatro. Entonces, hoy más que nunca creo realmente que encuentro respuestas alucinantes en teatralidades, en ritualidades, en otras formas que están fuera del teatro más convencional, digamos, ¿no? No sé si Sí, y contesté un que poco. sí, sí, igual es como para ir sacando, yo voy haciendo preguntas como para que sean disparador e ir conversando un poco de lo que me vayas contando también. No sé si las personas que están viendo, si hay alguna que quiera hacer alguna pregunta, puede hacerlo y las vamos leyendo. Y bueno, con respecto a lo que me contabas de esto de salirse, ¿no? De estas lógicas que tenemos como instaladas y nos cuesta pensar por fuera de eso. ¿Cuál te pensás que es el principal desafío para el teatro? No sé, faltan más textos, faltan, como decís, lo más importante quizás es probar estas nuevas maneras de trabajar, falta cambiar un poco la educación, donde, o sea, obviamente que es un conjunto y en todos hay cosas para hacer, pero ¿dónde crees que es el lugar donde estaría bueno empezar? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, creo también que puede haber muchas respuestas y que no hay un solo camino. Por supuesto que si nosotros, digamos, nos instalamos, lo pensamos en una perspectiva de género, feminista o política, la cuestión, hay cosas que ya no podemos repetir, eh, pero esto ya viene sucediendo, eso es lo interesante. O sea, las grupalidades se vienen repensando, tampoco es nuevo. Digo, hay algo de un teatro político que, no sé, que sucede en Latinoamérica desde los 60, pero que por momentos pareciera que volvemos a pensar cosas que ya han sucedido, ¿no? Pero bueno, en el medio han Claro. pasado mucha historia, mucha agua bajo este río, sobre este río, como dice el dicho. Eh, a mí, voy a hablar desde lo que a mí me viene pasando, un poco lo que decía recién, o sea, mirar por fuera, ¿no? Correrme, ser lo más indisciplinar posible, ¿no? Eh, y mirar otras prácticas que están por fuera del formato de las tradiciones, de la disciplina, ¿no? Entonces, hay que ser irreverente, hay que ser indisciplinar, porque la disciplina, la estructura disciplinar, más allá de que el teatro tiene 2500 años, la disciplina reproduce formatos patriarcales. Si uno profundiza un poco en sus lógicas. Entonces eso me parece, ¿no? Como mirar formas
otras que pueden ser más horizontales, más comunitarias, donde lo social y donde otro tipo de relaciones, donde lo relacional, lo vincular aparece de otra manera, ¿no? Yo me parece que eso hace un montón. No sé, las teatralidades de las manifestaciones callejeras nos vienen enseñando eso, por ejemplo, ¿no? Si las miramos. Y de alguna manera creo que la mayoría de las mujeres, o muchas, hemos estado ahí, poniendo el cuerpo en esos lugares. Estamos en esa. Entonces, digo, Jujuy está en esa, ¿no? Está ahí, las mujeres salieron la semana pasada, están, porque, bueno, porque no podemos quedarnos encerradas y que hagan todo lo que están haciendo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Claro. Y más allá de lo que sucede quizás puertas adentro, en el sentido de que tiene que ver con esta producción artística que hablamos, que muchas veces no queda tan visible en una apuesta, ¿no? Que los espectadores van a ir a ver. ¿Qué, ¿Cuál crees que puede ser el impacto, mucho o poco, si tiene más que ver con estas cuestiones de pensar absolutamente todo lo que nos rodea por fuera de esa lógica? O también el teatro tiene un trabajo que hacer a la hora de llegar a las personas y sobre todo en contextos como hablábamos antes, de estas provincias en particular, más allá del resto de la Argentina, que vienen mostrando, sobre todo en los últimos meses y en los últimos años, que tiene una particularidad y donde la violencia contra las mujeres es exacerbadamente mayor que en el resto de nuestro país. ¿Qué pensás que el teatro tiene como una, no quiero decir la palabra misión, pero como una responsabilidad de poder acercar mediante ese lenguaje otro tipo de relatos a las personas que se acercan? ¿O crees que tiene más que ver con este trabajo más interno que estábamos hablando? Sí, sí, todo eso. Sí, me parece que sí. La responsabilidad es, aunque no se haga cargo de la responsabilidad, la tiene porque es un espacio de reproducción de, de concepciones sobre el mundo, de concepciones sobre el cuerpo, de concepciones sobre los vínculos sociales. Eh, Aunque no lo quiera, digo, aunque se proponga solo entretener, ¿no? Eh, a ver, no es nuevo esto que voy a decir, digo, las formas de producción, las formas son contenido, entonces muchas veces pareciera todavía inclusive que se está pensando demasiado en el contenido temático y que el contenido temático por sí mismo es político y por debajo estamos sosteniendo formas, incluso en las formas de ensayo, en las formas de conexión con el público o en las formas de relación con el medio social donde eso se produce, que reproducen estructuras violentas o estructuras desiguales. Entonces hay como muchos planos para leer, para repensar, para reformar, para reestructurar y para hacer mierda también, digamos, ¿no? En el mejor caso de lo posible. Y bueno, todo eso está ahí y hay que tomarlo. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces no se lo ve, no se lo quiere hacer tampoco, ¿no? Yo Y creo que es difícil también. el teatro es patriarcal, digamos, el teatro, ese teatro convencional, clásico, ¿no? Esa historia que nos han vendido que la actuación es esto, digo, tenemos que salir, romper eso de algún, no sé cómo se hace, o sea, cada uno encontrará sus maneras, pero hoy yo, por ejemplo, prefiero una obra técnicamente improlija, técnicamente sucia, no sé cómo decirlo, que no esté pensando en eso y que se permita otro tipo de conexiones, otro tipo de vínculos, otro tipo de relaciones y que eso, y que abra, que se abra, que abra puertas, que... Claro, no, porque digo, me resulta esto interesante porque quizás, por lo menos es lo que veo yo, lo que me pasa más a mí, uno piensa en lógicas patriarcales o en el teatro dentro del patriarcado y piensa, bueno, en los textos o en esto que hablábamos antes del director o el maestro que quizás trata a la mujer de esa manera, pero no se pone a pensar en este sistema que hay
que involucra mucho más el día a día y por el que están atravesados todas las personas que hagan teatro, sean hombres, sean mujeres. No es necesario tener un maestro ahí haciendo uso de su poder y su violencia para reproducir estas mismas prácticas que veníamos hablando. Entonces, me resulta interesante pensar lo que traes de pensar el teatro como algo que hay que desarmar completamente y volver a crear a partir de las preguntas y de la experimentación sobre qué se puede construir. Vos, Sí, sí, decime. no, sí, digo, a ver, por ejemplo, la repartija de roles, que suele ser muy verticalista, aunque digamos el director es piola, no sé qué, hace un trabajo bastante horizontal. Digo, ya la sola concepción de que hay una persona que va a tomar las decisiones finales, eh, no deja deja de ser poco horizontal, digamos, deja de ser horizontal. ¿Por qué? Digo, pareciera que tenemos que volver, viste, como hasta la creación colectiva, que ya pasaron 50 años, y vos decís, ¿qué aprendimos, no? O sea, todavía tenemos que discutir eso. O sea, esta semana había el primer encuentro, primer Congreso Internacional de Directores. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pensar la creación, por ejemplo? ¿Por qué seguir pensando la creación? Córdoba viene insistiendo con eso sin parar, no sé por qué. Tengo que decir, ¿por qué? No me interesa pensar la dirección, no hoy. O sea, hoy tenemos que pensar la creación, tenemos que empezar pensar en la relación actor y espectador, tenemos que pensar en otras cosas que incluso son viejas, que ya, por eso digo, o sea, desde los 60 o desde antes, porque, digo, no sé, pero Sí, bueno, sí, no son hay cosas mucho nuevas. por hacer, hay mucho por Cuando hacer. Pero vuelvo a no, decir, en los márgenes están sucediendo cosas que están buenísimas. O sea, por ahí no las de eso, no la vemos en el congreso tal, internacional, no las vemos en el festival tal, ¿no? O yo no las vengo viendo, por lo menos, tampoco es que me visito todo, pero por ejemplo en pandemia hemos tenido esa claro. posibilidad, ¿no? Como de participar, sobre todo nosotras que vivimos lejos, de donde suceden más, algunas más cosas. Entonces hemos podido, y yo digo, otra vez sopa y arroz, ¿entendés? Otra vez un congreso de directores. No me interesa, o sea, y soy contundente con eso. O sea, por ahí puedo equivocarme, por ahí no coinciden conmigo, pero digo, pensemos otras cosas. Porque si no, Claro. seguimos como dando vuelta eso, como las mismas lógicas y formas de producción y no nos vamos a lo profundo de la cuestión, que es repensar, vuelvo a decir, repensar todo, porque hay que repensar todo. Digo, eso es por lo menos lo que el feminismo viene diciendo. O sea, no hay manera, no ya, por supuesto, habrá etapas y cosas, qué sé yo, pero quiero decir, en la medida que podamos, si tenemos la posibilidad de elegir qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ahí está la María José Medina, ella sabe porque es una compañera con la que hemos llevado a cabo un proyecto hermoso durante 2 años que se llamó el Atlas de Yucumán, y en esa experiencia totalmente horizontal, tan horizontal que llegábamos, era una especie de espacio donde narrábamos historias sobre Tucumán. Y la gente que era invitada, digamos, a asistir al evento, mientras comíamos, tomábamos un vino y qué sé yo, y compartíamos historias, algo sucedía maravilloso que la gente, sin que, digamos, demasiado, empezaba a contar sus historias, los asistentes. Bueno, esa experiencia para mí fue una experiencia de experimentar, salió de un taller de escenas alternativas, eh, me abrió un montón de posibilidades de respuestas sobre eso, ¿no? Es un espacio abierto donde la autoría estaba en un segundo lugar, donde no existía la idea de la concepción del director que crea la idea y no sé qué, y donde lo que nos interesaba era ese intercambio, eso que sucedía en el entre, ¿no? De los que estábamos ahí, irrepetible. Muchas veces nos ponía en una situación como de, "Ah, ¿y ahora qué hacemos? Hay un vacío tremendo, la gente se aburre, ¿y ahora cómo seguimos?" Y todo eso era una experiencia Parte. que no, que hasta nos cuesta, digamos, de alguna manera describirla. Bueno, por darte un ejemplo, que ahí que apareció la María José, me acordé, y que, digo, porque también en esto venimos como intentando probar nuevas escenas, nuevas formas, nuevas,
de eso un poco se trata, ¿no? Y a mí eso me conmueve un montón, cuando de pronto me encuentro como en espacios así totalmente corridos. Por supuesto que era una experiencia que no entraba en ningún formato de pedido de subsidio, de festival, no, porque no estaba corrido de toda, es más, como que la gente no sabía muy bien qué hacíamos, ¿viste? La Lata de Yucumán, ¿qué hacen? ¿A qué se encuentra? Ah, porque además sucedía en casas. Bueno, eso un poco. Claro, pero qué valiente que hay que ser, ¿no? Y qué ganas de jugar realmente, porque bueno, uno también adentro de esa estructura se siente contenido y dice, bueno, yo sé todo lo que puedo controlar, ¿no? Es el sentimiento que tiene, todo lo que va a suceder. Y quizás abrirse a estas nuevas maneras de hacer y de pensar el teatro implica llevarse uno mismo también a lugares de los que no sabe, porque son nuevos, justamente, son nuevas maneras de pensarse y hay que animarse a eso también y perderle el miedo, creo yo. Sí, 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 para eso. Por eso digo, seamos indisciplinadas, indisciplinades. Claro, Todo lo que podamos, lo que nos permita. Hay gente que necesita comer, o sea, que no está pudiendo pensar esto. Pero claro. si lo podemos, si tenemos el espacio y los intersticios están, o sea, después nos inventamos y vemos cómo le metemos un nombre y obtenemos un subsidio igual, o sea, nosotras no lo Claro, hicimos porque además, porque no queríamos, o sea, queríamos que sea totalmente fuera del sistema, por lo menos en ese momento. Este, pero sí, sí, de eso se trata, ¿no? Entrar como en esa energía devoradora, revolucionaria de los feminismos, que estaba buenísimo. Menos mal, porque si no, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo hacíamos para seguir si esto no pasaba? No sé cómo hacíamos, realmente. Yo siento que sí. a mí me viene salvando, no sé, a muchas de nosotras nos viene salvando eso. Y sí, todavía esto, quedan muchas preguntas por hacernos, ¿no? Y ojalá que todos los feminismos y todas las personas involucradas estén eh, con esta búsqueda de no querer cerrar nada, sino abrir y construir entre todos, que me parece que es una de las claves. Eh, Así Sí. que bueno, Marina, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si nos querés contar algo más. Bueno, algo de todo esto voy a intentar, digamos, sistematizar un poquito más para el sábado. Vuelvo a decir, son algunas preguntas, algunas lecturas, algunas reflexiones, algunas cosas que hemos ido probando y pensando colectivamente. Y bueno, vamos a compartir ahí un poquito más de este tema ahí en el conversatorio, charla, que no sé muy bien todavía qué formato va a tener, para el sábado. Genial. Pero me Bueno, encanta, muchísimas muchas gracias. gracias y bueno, vamos que la seguimos. Dale, muchísimas gracias por tu tiempo, Marina, y los esperamos a todos. Entonces, este sábado 24 de octubre a las 18 horas pueden verlo en www.teatroentilcara.ar o buscando Teatro en Tilcara en YouTube. Ahí les va a aparecer el conversatorio que vamos a tener y el resto de los espectáculos del festival. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chao. Chao.